Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 129 del podcast Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. La historia de España siempre ha estado en el foco de la polémica por todos aquellos que o bien la ignoran o bien la han intentado utilizar políticamente para sus propias ideologías, ¿no? Para perpetuar sus propias ideologías, lo que ha derivado en la actualidad hacia una leyenda negra y hacia una leyenda rosa. Las dos son igual de falsas, las dos son igual de irreales y las dos son igual de dañinas. En este caso, el tema que nos trae hoy aquí es sobre la presencia española en América, un tema que se ha tergiversado por los dos caminos, ya que los de la leyenda negra te dirán que aquello fue lo más genocida y súper mega horrible que ha hecho la humanidad en toda la historia universal, mientras que los de la leyenda rosa te dirán que ahí fuimos a civilizar y a llevarles toda la maravilla de la hispanidad, de algo tan maravilloso. Entonces, cuando uno conoce la historia, la verdadera historia, se da cuenta de que no es una versión maniquea, no es una visión de súper buenos y súper malos, sino que la historia en realidad está llena de matices, llena de grises. Y precisamente para hablar sobre este tema, para abordar un poco el tema de los virreinatos en la América Española, hoy he tenido el placer y el honor de contar en este programa con un gran experto en el tema para que nos hable sobre ellos. Él es Manuel Rivero Rodríguez, catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal estás, Manuel? Muy bien, aquí estamos bien, pasando un poco de frío estos días, pero bien. Sí, pero tranquilo, que el frío tiene los días contados. Y nada, para mí es un placer tenerte hoy aquí de nuevo para grabar este programa sobre los virreinatos españoles en América y estoy seguro de que vamos a disfrutar mucho y aprender mucho, que también es importante. Pues nada, adelante. Y, y la primera pregunta yo creo que es la más básica y la más fundamental que te podría hacer, porque antes de meternos a hablar sobre los virreinatos, yo creo que deberíamos contestar a la pregunta, ¿qué era un virreinato? Claro, esta es una buena pregunta porque en realidad si nos ponemos muy rígidos, los virreinatos no existieron nunca. Y esto es algo que puede chocar. Sí existieron dos virreinatos, que fueron el Virreinato de la Plata y el Virreinato de Nueva Granada en el siglo XVIII y que tuvieron ese nombre. Pero en realidad lo que llamamos virreinatos son reinos. Reino de Nueva España para México, Reino del Perú, pero también Reino de Nápoles, Reino de Sicilia, y los virreyes, que esa es la institución, ocupaban el lugar del rey en aquellos reinos en los que no podía estar presente. De hecho, no existen palacios virreinales ni arte virreinal, es real. El Palacio Real de México, donde está el actual Palacio de la Nación, es un palacio real donde los oficiales son del rey y lo que ocurre en México es que en el lugar del rey está el virrey, que es una ficción jurídica por la cual el rey desdoblaba su persona para estar presente en todos los reinos. Pero lo único que podemos llamar virreinal es al séquito del virrey y a su secretario y sus asesores más inmediatos, que eso sí que son virreinales. El resto es real, el resto es un reino. Puede ser el reino de Valencia, o el reino de Mallorca, o el reino de Perú, pero son reinos. Hmm. Al fin y al cabo, supongo que es como uno de tantos convencionalismos que hay en la historia que los adoptamos porque nos viene bien y también, ¿no? A nivel divulgativo, a nivel comercial, pero no es, como tú has dicho, no era estrictamente, sino si nos dirigimos, ¿no? A la historia totalmente rígida. Sí, bueno, también porque responde a una especie de relato colonial, ¿no?
Como no se entiende bien cómo era la estructura de la monarquía hispánica en la época de los Austrias, se recurre a, digamos, figuras retóricas que explican la existencia de una metrópoli y unas colonias, pero no es exactamente así. Y lo podemos ver más adelante cómo se desarrolla el sistema de monarquía española. Tiene parte de un debate que comenzó Erasmo de Rotterdam contra y que el gran canciller Gattinara quiso discutir, que para Erasmo de Rotterdam era imposible que un rey pudiese gobernar muchos reinos a la vez. Y Gattinara, leyendo o preguntándose cómo gobernaba el Fernando el Católico, pues lo que hizo fue elaborar una serie de informes memoriales, y entre los años 1528 y 1529 se creó el sistema virreinal. Y era un sistema pensado para un soberano que no puede físicamente estar en todas partes. Entonces se piensa en los virreyes, que desdoblan la personalidad del rey y que estarán cada uno a la cabeza de un reino. Se da la paradoja de que las capitales virreinales preceden a la propia capital de la monarquía. Esto es, Ciudad de México es capital antes que Madrid, pongamos por caso. O Lima, la ciudad de los reyes. Son ciudades, por no decir Barcelona, Valencia, Palermo, Nápoles, etc. Esto es una monarquía muy diversa, formada por muchos reinos y que tienen una voluntad de confederarse para, digamos, caminar hacia lo que en aquella época llamaban la monarquía universal. No es, por tanto, una estructura nacional, ni tampoco se puede explicar en términos coloniales. Mm. Y de hecho, me ha gustado mucho esta intervención porque has dicho precisamente la finalidad de este podcast, de esta entrevista, que es precisamente arrojar algo de luz sobre la oscuridad, ¿no?, que hay sobre este tema y aclararlo para todo tipo de públicos, no solo para el ámbito académico. Sí, Y por otra parte, también he mencionado, has hablado de Sicilia, has hablado de Nápoles, y esta es otra cosa, ¿no?, que queríamos aclarar, que no solo hubo virreinatos o reinos en América, ¿no?, sino que también en otras partes. sí, exactamente. El último virrey de todos no es un virrey americano, es el virrey de Navarra en 1840. Es decir, que el virreinato, la figura del virrey, es una figura que recorre toda la monarquía y por tanto no se puede asociar con fórmulas de dominio imperial extrañas y tal, sino que tienen que ver con esa necesidad del rey de tener una persona que desdoble sus funciones. Y de hecho, en el siglo XVII muchas veces se decía que era más poderoso el virrey de Nápoles que el propio rey de España, porque el virrey de Nápoles disponía de un palacio mucho mejor que el Palacio Real de Madrid, porque la corte napolitana tenía mucho más fasto e incluso tenía un cuerpo diplomático mucho más potente que el de Madrid. Tenía una nunciatura, tenía un embajador de Venecia, tenía embajadores de las repúblicas italianas e incluso los polacos, el rey de Polonia mantenía su embajada en Nápoles porque tenía más intereses en Nápoles que la propia Castilla, de manera que normalmente había un residente polaco en Nápoles. Esto quiere decir que la monarquía, Nápoles en sí mismo, ejercía un papel dentro del sistema político italiano, autónomo, aunque formaba parte de la monarquía. Es una situación de mutua dependencia. No se puede hablar de una dominación española propiamente dicha, sino más bien es una asociación política, ¿no? Y eso hace que también la historia de todo este periodo bajo los Austrias sea una historia bastante pacífica, pese a la gran revuelta de Nápoles de 1647, pero teniendo en cuenta lo que duran los imperios y lo que duran las naciones, pues es bastante estable, ¿no? Hay que reconocer que, no sé, miramos a cualquier episodio de la Europa reciente y, en fin, en 100 años en Europa han pasado demasiadas cosas, mientras que casi en 200 años de imperio español hubo bastante tranquilidad. Y eso significa consenso.
Sí, está claro, es evidente que ningún imperio se mantiene durante tanto tiempo de forma estable y pacífica si no hay ese consenso, porque en cualquier momento te saldrían rebeliones por todas partes. Sí, sí, sí. Y luego la pérdida de estos territorios no se debe a situaciones internas, sino externas, la guerra de sucesión. Esto es una guerra internacional que se termina con una derrota y esta derrota lleva a la pérdida de los territorios italianos, pero no es porque hay una rebelión. De hecho, después de la paz de Utrecht, hay una situación en Sicilia de recuperación de la autoridad española y de rechazo absoluto a la Casa de Saboya, que llevará a que se tenga que renegociar la situación de Sicilia, que finalmente, en fin, no voy a extenderme, pero esto indica también que no hay una impopularidad de ese gobierno español. No es exactamente por impopularidad por lo que se producen las revueltas, se produce por una situación específica de hambre y de crisis social. Entonces no se puede, aunque hay un famoso libro de Rosario Villari que se llama La revuelta antiespañola de Nápoles, no es exactamente antiespañola. Mm. Y otra pregunta que quería hacerte es que más allá de representar al rey en esos territorios, ¿no? Tan lejanos de la ubicación real del rey, ¿qué funciones de otro tipo cumplían los virreinatos o la estructura, ¿no? que existía en estos reinos? Vale, no, entonces el virrey lo que hace es la función del rey en el reino. Por tanto, es la cabeza de, por ejemplo, en Nápoles preside el Parlamento, en Sicilia también. Eh, Presiden también la Casa Real, tienen algunos de ellos Casa Real propia. Por ejemplo, en el caso de los virreinatos o de los virreyes de la península ibérica, eh, tienen menos funciones porque la Casa Real de Aragón está con el rey en Madrid. Entonces los servidores de la Casa Real no están sirviendo al virrey, están sirviendo al rey. Por otra parte, como Cataluña, Valencia están relativamente cerca, los virreyes no presiden las cortes, las preside el rey. El rey viaja a Barcelona, viaja a Huesca o a Monzón a celebrar cortes de Cataluña o cortes de Aragón o cortes de Valencia, o los reúne a todos en unas cortes generales, pero en realidad no hay, se trata de que no haya una gran diferencia entre la presencia y la ausencia del rey. Y luego también está la diferencia que hay entre los reinos. Por ejemplo, un siciliano es un extranjero en Castilla, un castellano es extranjero en Cataluña. Esto es, cada uno de los territorios tiene su propia moneda, tiene sus fronteras, tiene su propia estructura interna, política, leyes, constituciones. Son distintos. En realidad, la monarquía es como una confederación. Y de ahí las dificultades que tuvo el conde duque para la unión de armas, que era conseguir que los reinos cooperasen los unos con los otros. Digamos que en el sistema virreinal español las órdenes iban del rey al virrey y el virrey las ejecutaba en el territorio, pero era imposible conseguir que un reino ayudase a otro, porque tenía que pasar todo por la corte. Esto es, si había un problema en Nápoles y había que movilizar a la escuadra que estuviese, pongamos por caso, en Cataluña, el virrey de Nápoles tenía que escribir al rey, el rey por medio del Consejo de Italia reunía al Consejo de Aragón y del Consejo de Aragón bajaba al virrey de Cataluña. Pero no había una comunicación directa entre Barcelona y Nápoles, entre Barcelona y Palermo, y eso hacía que las decisiones no fueran fáciles y que fuera bastante complicado. Fuera bastante complicado el poder articular la defensa común del territorio, ¿no? Lo que decía Olivares era que los enemigos de la monarquía no veían estas diferencias y si atacaban a uno era porque era súbdito de la monarquía española, mientras que dentro de la monarquía unos y otros discutían si yo movilizo mis fuerzas para ayudar a, por ejemplo, en el caso de Bahía de Brasil, pues castellanos y portugueses se pusieron de acuerdo para defenderse, pero fue porque los castellanos se dieron cuenta de que si no ayudaban a los portugueses, lo que venía detrás era la América española. Y en ese momento sí que hubo colaboración,
pero el gobernador general de Filipinas, Das Marinas, que propuso un sistema de defensa en el Pacífico, le dijeron que no, porque ni el virrey de Nueva España ni el virrey de Goa estaban de acuerdo y, por supuesto, en Madrid el Consejo de Indias y el Consejo de Portugal tampoco se pusieron de acuerdo. Entonces, era muy complicado porque todo iba, o sea, todo se tenía que pasar por la cabeza del sistema. Y los virreyes lo que hacían era esa función, pero como digo, no estaban limitados, sus funciones eran ilimitadas, pero no se podían aprovechar todos los recursos de la monarquía ni se podían equilibrar esos recursos. Cada reino era, por decirlo en términos contemporáneos, independiente. Y claro, todo esto, evidentemente, en una época en la que las comunicaciones iban muy lentas, porque, claro, tenían que hacerse en persona, por correos o lo que sea. O sea, evidentemente no había ningún tipo de comunicación rápida. Así No, que todo eso no, lentificaba todo. por supuesto, un correo de Filipinas a Madrid tardaba, es el caso más extremo, claro, tardaba 2 años. Pero por ejemplo, encontré unas cartas del conde duque que se quejaba de que una persona que le tenía que llevar información, que era un confidente que él tenía en México, pues no le habían llegado los correos ni los informes secretos porque dio la mala suerte de que los 3 agentes que envió fallecieron. Uno en un tifón en el mar de los Sargazos, que desapareció una parte de la flota y desapareció ese señor con los papeles. Después otro que murió en el viaje y su cuerpo lo tiraron al mar y los marineros se repartieron sus bienes y nunca más se supo. Y el tercero, pues también que murió, fue capturado por piratas ingleses y tampoco llegó. Pues a lo tonto, Olivares tenía sin actualizar su información confidencial sobre México, la tuvo sin actualizar durante 3 años. Y hoy en día es un tiempo brutal. O sea, en 3 años se entera de que hay problemas en México porque le llega un correo y le dicen que el virrey de México está preso y que ha habido una revuelta en México y se entera pues casi y dice, pero ¿cómo esto es posible? Pensaba que todo iba fenomenal, que todo resultaba bien y se da cuenta de que los 3 emisarios que tenían que haberle informado de la situación pues no llegaron. Sí, es increíble, o sea, ponernos en la piel de estas personas. Pero antes de nada, quería recordar a nuestros oyentes y espectadores que en cualquier momento pueden escuchar la entrevista que grabamos en el pasado, precisamente sobre el conde duque de Olivares. Y yo creo que la disfrutarán mucho, igual que pueden disfrutar esta. Y ahora quería preguntarte, porque claro, tú al principio de la entrevista dijiste que estos virreinatos de América no se crearon hasta mediados del siglo XVI, pero todos sabemos que o sea, América fue descubierta, ¿no?, en 1492. Entonces la pregunta es, ¿cómo fue la organización de estos territorios antes de la creación de los virreinatos? Bueno, primero hay que tener en cuenta la lentitud, o sea, la conquista es muy rápida, obviamente, pero, por ejemplo, Cristóbal Colón llevaba el título de virrey, iba a hacer de lugarteniente del rey, iba a hacer esa función en América. Digamos que es el primer virrey. Lo que ocurre es que, bueno, Cristóbal Colón pues tuvo una historia más bien desafortunada, muy afortunada porque descubre América, pero digo desafortunada porque sus 4 viajes pues no le rindieron muchos beneficios, generó muchos problemas y los reyes no volvieron a nombrar un virrey. Esos virreyes al principio funcionaban como en la corona de Portugal. Eran personas que los reyes les daban toda su confianza y les daban la máxima autoridad. Lo que se va a hacer en un principio es extender la figura castellana de las audiencias y por tanto al principio lo que vemos es la extensión de Castilla hacia las que llamaban islas adyacentes. Esto es, en la Reconquista, los territorios que se fueron incorporando a la corona de Castilla pues, quedaron bajo el gobierno de una audiencia que dependía a su vez, al principio de la Chancillería de Valladolid, después de la de Granada. Tenemos la audiencia de Canarias, pero claro, cuando Hernán Cortés en 1521 llega a México, se dan cuenta de que esto ya no es unas islas adyacentes a Castilla. Es decir, podemos pensar en Cuba o en Santo Domingo como islas que se van incorporando, ¿no? Y se pueden poner ahí audiencias, pero esto ya es demasiado, ¿no?
Entonces, en las cartas, en las cartas de relación de Cortés, que ya esto se le llama el reino de la Nueva España, estamos hablando de un reino. Y al hablar de un reino, porque han encontrado una estructura política organizada, una civilización, pues lo que hay que hacer es incorporar un reino, como se han incorporado otros reinos en la corona. Y aquí también hay una cuestión de cómo establecer la justicia en ese reino, porque los conquistadores pues tienen una idea muy diferente. Lo que pretenden es prácticamente crear un reino y establecer una suerte de vasallaje con la corona. ¿eh? Y la corona, gracias a las predicaciones de Bartolomé de las Casas, pues lo que pretende es proteger a los indígenas americanos porque son súbditos suyos. Y para eso se tiene que establecer la justicia, la audiencia, para que limite los abusos de los conquistadores, para que establezca la justicia y la protección que debe el rey a sus súbditos. Por eso se van a enviar los primeros virreyes en 1536 a México y en 1542 a Perú. Esta es la historia. Ahora, ¿cómo se gobernaban antes? Pues evidentemente los indígenas según sus leyes y tradiciones. Y los conquistadores, pues en un principio no es que fuera la ley de la selva, pero ahí están las denuncias de Montesinos, de Bartolomé de las Casas y de otros frailes poniendo en cuestión, digamos, el desorden y, en cierto modo, la brutalidad de los conquistadores. Pero esto, digamos que hay un periodo en el cual los grandes imperios, el azteca y el inca, se vienen abajo y los españoles que están allí, los conquistadores que no son almas de la caridad, pues están fuera de control. Luego ya la corona interviene. Eso no impide que haya abusos, pero también nos encontramos con que hay visitadores, hay jueces de residencia y hay toda una articulación de la justicia que pretende, con no demasiado éxito, pero lo pretende, mantener el bienestar de los súbditos. Claro, hoy en día, visto así, pues parece que es un poco hipócrita o cínico, pero hay que tener en cuenta que tampoco en España las cosas iban muy bien, o que tampoco en Italia. Quiero decir que es una Europa casi feudal, donde los señores ejercen su dominio en sus señoríos de forma muchas veces cruel y sin ningún miramiento. Si leemos crónicas de las guerras de Italia, el salvajismo impera por todas partes. Cualquier relato del saco de Roma deja bastante tibio al saqueo de Tenochtitlán. No, no hay una diferencia en el trato y desde luego en muchas zonas de Europa y en España también, pues no hay una gran diferencia. De hecho, a veces los sicilianos se quejan de que hay zonas de Sicilia que parecen las Indias. Parecen las Indias por el desconocimiento que tienen los sicilianos del interior de la cultura occidental, por decirlo de una forma clara, y también por el salvajismo del baronaggio siciliano, que se comportan como señores de horca y cuchillo y dominan el territorio con una violencia extrema. No digamos los problemas que hay en el norte de Cataluña o en Valencia con también los señores y los malos usos, ¿no? Entonces, bueno, es una mentalidad que no es la nuestra y son unas estructuras sociales y políticas que son del siglo XVI y que afectan tanto a España como a Europa y a América, por supuesto. Mm. Sí, y también en este sentido quería preguntarte, ya que has indagado un poco en tu intervención sobre las instituciones político-administrativas, ¿no? Que se daban en cada uno de estos reinos, de cada uno de estos virreinatos, ¿no? Hablo de las gobernaciones, de los cabildos, de todas estas instituciones que había dentro, ¿no? A medida que bajamos en la jerarquía, ¿no? Administrativa hasta el ciudadano normal, hasta Sí. el súbdito normal. Bueno, en América lo que se hace es que se extiende el sistema castellano. Por tanto, hay corregidores, hay cabildos, las ciudades, tanto la estructura eclesiástica como la estructura municipal es castellana. Eh, es curioso porque la única institución que procede o que se inspira en la corona de Aragón es el propio virrey y el virreinato, ¿no? La utilización de virreyes. Pero por todo lo demás, entonces en América no hay cortes, no hay parlamentos. Sin embargo, hay una vida municipal muy rica. De hecho, en algunos momentos se habla de convocar cortes
y en América, en 1614, creo recordar, encontré un documento que trataba de eso. También el conde duque, el virrey de México, en 1623 le plantea la posibilidad de reformar el reino y convocar cortes en Nueva España, pero esto no se materializa porque digamos que la representación propiamente dicha de los ciudadanos, no de los ciudadanos, de los súbditos, se encuentra en los cabildos. Los cabildos tienen, digamos, una participación muy rica y de ahí se desarrolla casi toda la vida política, ¿no? Hay algunos historiadores que incluso consideran que la América española es como una confederación de ciudades. Yo creo que eso es una exageración, pero explica muy bien el grado de autonomía que tienen ciudades como Panamá, Veracruz, en fin, Cuzco, etcétera. Y luego, sin embargo, en Europa, como se mantienen las estructuras de los reinos, pues nos encontramos con unas estructuras distintas. El modelo castellano es un modelo muy particular porque es un modelo muy basado en la ciudad. Mientras que en el caso de Cataluña o de Sicilia, pues es más feudal. Entonces, hay 3 brazos en las cortes que representan a los caballeros. Bueno, hay 4: los caballeros, los nobles, las ciudades y los eclesiásticos. O en Sicilia, en Palermo, en Nápoles, por ejemplo, pues está muy sobre representada la ciudad de Nápoles. Cada uno tiene sus peculiaridades. No hay una estructura homogénea para todo el imperio. Mm. Y otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hablar sobre estos reinos en las Indias es que evidentemente no se mantuvieron de la misma forma a lo largo de los 300 años ¿no? Que existieron, sino que sobre todo el punto de inflexión clave fue en el siglo XVIII, tras el cambio de dinastía, ¿no? Se acabaron los Austrias, llegaron los Borbones y los Borbones a mediados del siglo XVIII impulsaron una serie de medidas que reformaron los virreinatos, empezando, ¿no? Por su ampliación, que pasaron de 2 a 4, como tú dijiste, Sí, con el de Nueva Granada y demás. sí, Entonces, bueno, ¿puedes hablar un poco acerca de estos cambios? sí, bueno, lo que ocurre es que las leyes de Indias, que son de 1680, son la primera reforma fuerte que nos vamos a encontrar en el sistema. Y es que el virrey no estaba legislado. El virrey, como era un miembro de la familia real, ficticio, porque el virrey, al mismo tiempo que era nombrado virrey, era nombrado miembro de la familia del rey. Por eso dice todos los decretos, fulanito de tal, nuestro primo y visorrey, porque ocupaba el lugar del rey a todos los efectos. El único límite que tenía la autoridad del virrey era el mandato, que era por un tiempo determinado, y luego también por la posibilidad de que se fuera examinada su actividad por el juicio de residencia. Pero por lo demás, el virrey tenía todas las facultades del rey y ninguna ley establecía qué es lo que tenía que hacer un virrey. Por tanto, era una persona real y como tal persona real se comportaba como un rey. De hecho, hay el doctor Laguna en las instrucciones que escribe para los virreyes, es un texto que escribe para el Consejo de Indias, un modelo para informar a los virreyes de su función, dice, el virrey es el rey en México. No hay más discusión. Entonces, las leyes de India, sin embargo, legislan y establecen la jurisdicción del virrey. En el momento en el que el virrey tiene jurisdicción, ya no es una persona que está por encima de la sociedad, por encima de las leyes, sino que ya está sometido a las leyes. O sea, cuando hablamos de los reyes, hablamos de personas que están por encima del sistema, que están. Por eso se ha hablado muchas veces de absolutismo. Rex legibus solutus est. No, el rey es de esta idea de absoluto. Por tanto, el virrey pasa a ser algo que podríamos denominar como un funcionario. Tiene establecida su jurisdicción, tiene establecidos los límites de su mandato, tiene establecida la capacidad de lo que puede hacer. Todo esto viene de una enorme discusión que tiene lugar en el siglo XVII a raíz del asesinato de un virrey de Cerdeña, el marqués de Camarasa. Este marqués fue asesinado, pero fue asesinado y los virreyes, como eran personas reales, su asesinato era un delito de lesa majestad, de alta traición. Pero el comportamiento de este virrey no había sido el de una persona real, había sido el de un auténtico sinvergüenza.
Y el asesinato no es que lo justificasen los jueces de la Audiencia de Cerdeña, pero sí justificaban a los asesinos en el sentido de que el virrey no se había comportado como representante del rey, sino como persona particular. Cuando empieza esta discusión, hay otro libro de Cortiada que se llama De la jurisdicción del virrey de Sicilia. Pues cuando estamos hablando de jurisdicción, estamos hablando ya de una institución. Claro, en 1680 se establecen las leyes de Indias la jurisdicción del virrey y a partir de ahí vienen las reformas. Esto es, el virrey de Nueva España y el virrey del Perú, a pesar de esta reforma de las leyes de Indias, siguen teniendo demasiado poder. Y luego la nueva dinastía y los nuevos ministros de la dinastía no terminan de entender el modelo de la monarquía universal. Se puede decir que después de la paz de Utrecht y después de la ruptura de la monarquía española en Europa, la monarquía española es una monarquía que está en dos mundos, en España, en la península ibérica, y en América. De ahí que se hable del rey de dos mundos, se utilice mucho la figura de los dos mundos, que está Filipinas, pero bueno, es América y España. Y sobre todo un ámbito monolingüe, que es castellano, y además con una unión fiscal, una unión legal, porque desaparecen los fueros, solo queda Navarra. Ojo, Navarra va a ser la excepción, pero todo el sistema va a quedar unificado. Y entonces no tienen sentido los virreinatos en América. No lo hay en Cataluña, no lo hay en Valencia, no lo hay en Aragón. Por tanto, no tienen demasiado sentido. ¿Qué ocurre? Pues que los reformistas van a introducir las intendencias, que dependen directamente de la corte, que dependen directamente de Madrid, y van a vaciar de contenido a los virreyes. Los virreyes se van a convertir en una especie de supergobernadores. ¿Cómo se les vacía de contenido? Pues quitándoles competencias con los intendentes y quitándoles territorio. En el caso del virrey del Perú, con la creación del virreinato de Nueva Granada y el virreinato de La Plata. Y luego además porque las reformas borbónicas tienden a convertir los antiguos reinos de la península ibérica en provincias y los antiguos reinos de América en colonias. Esto que digo puede parecer muy fuerte, pero si leemos la historia de Venezuela y vemos toda la historia de la Compañía Guipuzcoana de Caracas, veremos que se empiezan a establecer compañías de monopolio comercial al estilo de la Compañía Inglesa de las Indias Occidentales, de la Compañía Francesa de las Indias, y que se dedican a la explotación económica de un territorio. No por casualidad, en los territorios donde se produce esta transformación hacia un modelo colonial, es donde va a haber la semilla más fuerte de la insurgencia. No por casualidad es en Venezuela. Venezuela, donde las revueltas que hay contra la Compañía Guipuzcoana y la sensación de opresión que se establece provoca esto. También las revueltas que hay en el siglo XVIII, por ejemplo la de Tupac Amaru, son revueltas que, digamos, están vinculadas a una nostalgia de reino. O sea, los reinos de Indias se han desdibujado, se han convertido en virreinatos y han perdido la identidad, digamos, en un sentido muy parecido a los territorios que en la península ibérica también han dejado de ser reinos y se han convertido en provincias, como puede ser Valencia, Cataluña, Mallorca o Aragón, ¿no? Entonces, ahí habría que ver cómo el reformismo borbónico rompe las tradiciones, o más bien las arrasa, y eso afecta tanto a la parte de Europa como en América. Y yo creo que esa es la semilla, en cierto modo, de luego los que serán los movimientos de independencia en América o el tradicionalismo en el caso hispánico. Entonces, a raíz de esta intervención, deduzco que sería, o sea, no a la pregunta de si España o la monarquía hispánica tenía un modelo colonial de explotación económica en América, deduzco que la respuesta sería más bien que un poco más en el siglo XVIII con las reformas borbónicas y no anteriormente con los austrias, ¿no? ¿O me equivoco? Exactamente, aunque la explotación económica siempre ha existido porque las minas de plata y la explotación de los indígenas fue brutal, pero se hizo yuxtaponiendo esa explotación a instituciones indígenas. O sea, la mita no la inventaron los españoles. Es trabajo forzado, es un trabajo brutal, pero
se aprovechan de unas leyes que tenían los incas de explotación del trabajo de las comunidades indígenas y tal. ¿Qué cosas nuevas meten los españoles? Las encomiendas, pero las encomiendas también existen en España en territorio de órdenes militares, se supone que es para proteger a los habitantes de ese territorio, aunque luego los exploten y los maltraten. Pero eso ya, digamos, son consecuencias no deseadas, pero se basa todo en una lectura de instituciones tradicionales. El reformismo borbónico lo que hace es romper con la tradición, lo que hace es introducir leyes racionales, y las leyes racionales lo que indican es que la explotación económica es lo que da sentido a los imperios coloniales europeos del siglo XVIII. Son los holandeses, los franceses y los ingleses los que habían cambiado el sentido de lo que había sido la tradición ibérica. Los soberanos ibéricos, portugueses y castellanos, tenían la obligación de incorporar las tierras descubiertas y conquistadas, incorporarlas al seno de la cristiandad. Y por tanto, lo que procuraban portugueses y castellanos era incorporar sociedades. Los términos de una colonia son distintos. Los colonos ingleses o franceses u holandeses en Norteamérica no incorporan esos territorios, digamos, a una cristiandad. Lo que hacen es colonizarlos, explotarlos económicamente y expulsar a las poblaciones indígenas. Ya sé que lo del mestizaje alguna gente dice, y violaciones de indias y tal. No, el mestizaje significa que no hay reservas indias en México ni hay reservas indias en Colombia. Eso es el mestizaje. No hay una distinción jurídica entre los naturales. No hay tierras o no existe ese problema que existe en Estados Unidos y Canadá. No existe. No hay reservas indias. Si hay reservas indias, que alguien me lo diga, porque no las conozco. Pero bueno, no es ese modelo de los settlers en Norteamérica, sino que hay una integración de esas sociedades y se puede conseguir la naturaleza castellana de muchas maneras. Y hoy en día, pues uno puede viajar por Latinoamérica y darse cuenta de que la sangre está mezclada. O sea, evidentemente, claro, en Argentina, pues con la gran oleada de inmigrantes italianos, gallegos y judíos que llegó en el siglo XIX y principios del XX, pues no está tan mezclada. Quizá Argentina, Chile y Uruguay sean excepciones, pero México, Colombia, Guatemala, en fin, no veo yo que tal. Luego sí que existe el problema indígena, las zonas que no fueron, porque hay otra cosa que no se suele decir, la mayor parte del territorio no se ocupó y el indigenismo nos habla de poblaciones marginadas de indígenas, pero porque no entraron en el circuito de esta nueva sociedad que se creó en el siglo XVI y XVII. Sí, desde luego hace falta decir todas estas cosas para, como decíamos, dejar los puntos sobre las IES y contar toda la realidad más allá de todo tipo de manipulaciones. Y para ir acercándonos hacia el final de este programa, yo te quería preguntar ¿no? más profundamente sobre las similitudes y diferencias que hay entre los modelos ultramarinos de españoles y de ingleses, de anglosajones, en esta edad moderna. Has mencionado, por ejemplo, el tema de la integración social hispánica en contraposición, ¿no? a la distinción de los ingleses. Pero ¿qué más podemos encontrar? Sí, bueno, siempre se ha hablado mucho de la distinción de castas en la monarquía española, pero eso no tiene una realidad jurídica. Los famosos cuadros de castas son cuadros que se ponen de moda en el siglo XVIII y son cuadros donde van imaginando mezclas de sangre, de negro con india, sale chino y tal, pero eso no se plasma en una realidad jurídica. Yo no he visto, bueno, a lo mejor soy un ignorante, pero no se ha visto eso. Por otra parte, los españoles fueron bastante maleables en lo que se refiere a su integración de los territorios. Por ejemplo, siempre se ha dicho que las Islas Filipinas fueron una colonia china gobernada por españoles. La verdad es que el peso de la economía china hace que sobreviva y que perviva Filipinas, y lo mismo se puede decir del resto. Las grandes expropiaciones de tierras de los indios y los grandes problemas que tienen ahora vienen precisamente de los estados independientes,
como Argentina, que se comportan como estados coloniales al estilo de Estados Unidos. Entonces, no es un imperio de colonos como pudo ser el anglosajón, digo el inglés o francés o el holandés, porque España no tenía población suficiente, probablemente por eso. Pero también porque las compañías de comercio no fueron las que colonizaron. Fueron los conquistadores, que eran empresarios, pero después fue la corona la que intervino, poniendo orden en esos territorios e imponiendo las leyes. En el caso británico, holandés o francés en menor medida, lo que nos encontramos son compañías comerciales que adquieren los territorios y que se les da, por ejemplo, la Compañía de las Indias Orientales, un documento que se llama octroi, por el cual tienen derecho a colonizar unos territorios. Y la República Holandesa no entra en su gobernación ni nada, simplemente les hace esa concesión. Lo mismo hacen los ingleses. Lo que ocurre es que los ingleses en el año 1850 tienen que dar marcha atrás a su imperio y, digamos, aristotelizarlo. Esto es un historiador australiano que dice que se aristotelizó en el sentido de que el imperio británico en 1850 tuvo que volver marcha atrás y mirar en el espejo del imperio español y del imperio portugués para resolver la crisis de la rebelión de los cipayos en la India. La crisis de la rebelión de los cipayos provocó el hundimiento de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales. Fue una quiebra brutal. Y el gobierno inglés se encontró con lo siguiente: o se quedaba con los activos de la compañía y tenía que administrar todos esos territorios, o si no, abandonarlos a su suerte. Finalmente lo que se hizo fue incorporar esos territorios, pero no al Estado inglés, sino a la corona. De tal manera que la reina de Inglaterra fue emperatriz de la India. Y se crearía una capital imperial, Nueva Delhi, y se actuaría como hacía el rey de España. Es decir, que el imperio de la India, el Raj, es una invención que se desarrolla a partir de 1850 y que tiene que ver con que la colonia ya no es económicamente rentable, ha provocado la quiebra de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales y es el gobierno inglés, más bien la corona inglesa, la que tiene que administrar este territorio. La administración del Raj no tiene nada que ver con la administración inglesa y de hecho las personas que estaban en la administración del Raj no pasan a la administración inglesa. Otro elemento que es parecido en el Imperio Británico respecto al español es Irlanda. Irlanda siempre fue gobernada por virreyes y de hecho el Palacio de Gobierno de Dublín es un palacio real, es el Palacio Real de Dublín y tiene una galería de virreyes como la tiene en México, como la tiene Cagliari, las que se conserva la de Cagliari en Cerdeña, se conserva en Palermo la de los virreyes de Sicilia, una parte, y tenemos memoria de que hubo también estas galerías de virreyes en todos los palacios reales y yo a veces lo pongo a mis alumnos, les pongo los retratos de los virreyes ingleses con los retratos de los virreyes españoles y no es fácil distinguirlos en estas galerías de virreyes. Es decir, hay elementos comunes y hay elementos que no tienen nada que ver. En el caso francés no tiene nada que ver, aunque sea otra nación católica, evidentemente sus colonias fueron de explotación económica. Nunca tuvieron autonomía política. Y también es verdad que cuando hablamos de esa autonomía política de la Nueva España o de Perú, decimos, bueno, son los europeos, son los blancos. Y cuando se independizan también. Hay unas grandes masas de marginación, pero lo mismo pasa en toda Europa occidental. Es decir, el movimiento obrero nació en el siglo XIX porque la gran mayoría de la población estaba excluida del poder. Entonces, estaba excluida de todo. Y lo mismo pues nos encontramos en América. No veo yo grandes diferencias entre las sociedades coloniales y las sociedades europeas de los siglos XVI y XVII. Y no me imagino un campesino, no sé, napolitano o un jornalero andaluz en una situación estupenda comparada con un guaraní del Paraguay o un yucateco, por poner unos ejemplos. Y nada, pues me he quedado flipando, ¿no? Escuchando todo, como se diría, alucinando pepinillos. Y nada, pues llegados a este punto,
tengo que decir que hemos llegado al final de la entrevista. Y nada, yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Manuel, por haber venido aquí de nuevo a este podcast a contarnos un poco la realidad histórica detrás de los tan manidos virreinatos españoles en América. Y nada, te lo agradecemos muchísimo y deseamos que vuelvas en el futuro para seguir arrojando luz donde haya oscuridad. Muy bien, pues muchas gracias. Si hay alguien que quiera saber más de este tema, yo escribí un libro que se llama La Edad de Oro de los Virreyes, donde puede ver todo esto mejor desarrollado que en una entrevista. Y nada más, muchas gracias a ti por haberme invitado y por haber comunicado estas ideas y estas cosas. ¿El libro con qué editorial es? Perdona. Editorial Acal. Se publicó en 2011. Ah, todavía se sigue vendiendo, quiero decir. Sí, 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 está en catálogo. Está Perfecto. a la venta. Pues muchísimas gracias por todo. Nada, pues gracias a ti. Muchas gracias. Hasta luego.